Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos. Estamos contentos porque estamos en la casa del Señor para tener comunión con Él, pero también con todos nuestros hermanos. Estamos contentos cada domingo. Anhelamos durante la semana, cada domingo, para estar juntos, para aprender de su palabra, porque es la que nos guía. No necesitamos nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, nada más, excepto su palabra y la guianza del Santo Espíritu de Dios. No necesitamos revelaciones nuevas, ya Dios habló y nos sigue hablando a través de su Escritura. Dios nos habla a cada instante que nosotros queremos que nos hable, abriendo su Escritura a un espíritu correcto y dejándonos guiar por el Santo Espíritu de Dios. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a algunos estudiantes que están en medio nuestro, de nuestra congregación, que estamos durante las semanas de graduaciones. Así que felicitaciones a todos los estudiantes de escuela y estudiantes de colegio y universidades. Y algunas madres que no vimos la semana pasada, felicidades a todas las madres. Nos da gusto ver muchos hermanos y hermanas que no vimos el domingo pasado. Qué bueno verles nuevamente. Pues hermanos, continuamos con las visiones de Zacarías, 8 visiones de Zacarías, que venimos ya por los últimos 5 domingos estudiando estas visiones de un modo panorámico. Como dije anteriormente, necesitaríamos al menos 5 estudios, 5 horas para cada visión mínimo, y cubrirlas en 50 minutos es una tarea un poco que no podemos en realidad completarla. Por eso traemos material para que usted lo lleve a su casa y continúe estudiando estas visiones y pueda profundizar más, cosa que no podemos tocar aquí por falta de tiempo. Ustedes en sus hogares pues pueden ir profundizando un poco más. Estamos entregando un material de la semana pasada que no pudimos entregarlo. Tuvimos problemas también con la computadora, pero gracias a Dios que servimos a un Dios todopoderoso que da sabiduría a sus hombres, ¿verdad? Y tenemos a nuestro hermano Julio, que nos estuvo ayudando el viernes pasado y pudimos arreglar todo el problema que teníamos entre la comunicación entre la computadora y el proyector. Hoy vamos a tener todas las imágenes que quisimos trabajar la semana pasada. Así que vamos a, de forma de recuento sobre esta segunda visión de los cuernos, Zacarías capítulo 1, versículos 18 al 21. Así que vamos a estar de forma panorámica repasando para los hermanos que no estuvieron la semana pasada, y hoy que tenemos todo el material disponible. Ya el hermano Omar le hizo llegar el material. Si a algún hermano le falta algún material de algún domingo, me lo hace saber. Tenemos todo el material, estamos modulando todo este material para que ustedes tengan todo este estudio, porque es muy importante esta literatura. Le va a ayudar ahora en esta clase, sino también cuando el pastor Asael retome con los capítulos restantes de esta poderosa profecía de la palabra de Dios. Más loquito. Sobre Zacarías, sobre estas visiones que tiene que ver específicamente con el pueblo de Israel. Y nosotros básicamente en este estudio estamos buscando una aplicación para nosotros, la iglesia. Debemos entender que Israel es el pueblo escogido de Dios y la iglesia es la novia de nuestro Señor Jesucristo. Hay propósitos de Jehová Dios para con Israel y hay propósitos para con la iglesia. Estuve hablando el viernes con el hermano Omar, que muchos, lo que es la teología, la hermenéutica dispensacional, y me estuvo hablando sobre algunas Biblias de estudios, donde algunos pastores llegan a la conclusión de que, por ejemplo, la Biblia de estudio del hermano Scofield, en realidad es un hombre que crea una dispensación radical. Nosotros como hijos de Dios, que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, este varón de Dios también fue lavado por la sangre de Jesucristo. De que tenga una interpretación diferente a la nuestra, no podemos pelearnos, debemos respetar eso, pero sí nosotros creemos una dispensación moderada. Pero algo muy importante, hermano, aparte de esa hermenéutica que usted tenga, cuando estudiamos la Biblia, cuando predicamos la Biblia, cuando hablamos sobre el plan de salvación a nuestro semejante, a nuestro prójimo, personas que no han conocido a Cristo, lo más importante que usted llegue en ese estudio que usted haga, no importando en qué parte de la Biblia, si usted no ve a Jesucristo allí, no ha estudiado. Si usted no ha predicado dentro de esa predicación, aún en Génesis, y usted no presenta a Cristo, no ha hecho un estudio profundo, no ha recibido el conocimiento como tal. O sea que desde Génesis hasta Apocalipsis está Jesucristo presente en toda la Biblia. Y esa es la hermenéutica que el pastor de esta iglesia y nosotros defendemos. Cristo. Todo debe apuntar hacia Cristo, no importando qué libro de la Biblia. Y por eso este libro de Zacarías, que fue escrito
en el Viejo Testamento, el 520 al 518 antes de Cristo, ahí se presentó el ángel de Jehová, que es el mismo Jesucristo, Dios preencarnado. O sea que en estas visiones tenemos que ver sobre todas las cosas, sobre el propósito de Dios con Israel, ver allí a Jesucristo. Esa es la hermenéutica correcta, una hermenéutica cristocéntrica, que sea Cristo presentado. Amén. Así que de modo de resumen vamos a estar resumiendo la clase anterior ya con los visuales para que podamos tener una amplitud más amplia. Vemos que discutimos la semana pasada los 4 cuernos y los 4 carpinteros según Zacarías 1, 18 al 21. La primera sección son dos pequeñas secciones, esta visión. La primera sección, vemos aquí que son los cuernos, los 4 cuernos, del 18 al 19. Se compone de 2 partes esta sección. La primera parte, observación de los cuernos, versículo 18. Dice ahí el profeta que vi 4 cuernos. Y recordemos que él está totalmente despierto, viendo, no está dormido, no es un sueño, es una visión que se está presentando al profeta Zacarías. La segunda parte de esta sesión es identificación de los 4 cuernos. Ahí se presentan la identificación de estos 4 cuernos y nosotros tenemos que hacer la hermenéutica con el contexto histórico-cultural, que es muy importante cuando hacemos un estudio bíblico, para poder entender a qué se refieren estos cuernos. Discutimos que la Biblia tiene muchas figuras literarias, y esto es una figura literaria donde compara una cosa inanimada, una cosa que no tiene vida, como un cuerno, un ejemplo, o un objeto, o un monte, con una persona, o con un pueblo, o con un grupo de personas, que es personificación o prosopopeya. Hermenéutica es la ciencia que estudia la correcta interpretación de la Biblia. Son herramientas que los que estudian la palabra de Dios en los seminarios, cuando vamos al seminario, yo diría que lo más importante dentro del seminario, de los 3-4 años que usted haga en el seminario, esa parte es muy importante, la hermenéutica, le va a dar una correcta interpretación donde vemos ahí el contexto cultural y tenemos que estudiar las culturas judías, que básicamente es el Antiguo Testamento, la política, la historia, vamos a ver ciertas cosas. Gloria a Dios y gracias a Dios que estamos una congregación madura. Esta es una congregación madura y podemos hablar libremente de la palabra de Dios, muchas cosas que otras personas tuercen y muchas cosas que no nos atrevemos a tocar porque otras personas lo tergiversan. Me refiero a la Iglesia Católica Romana. Hay unos libros que vamos a estar viendo hoy que son libros apócrifos. Son libros que ellos lo usan como inspirados, realmente no es texto inspirado. Tenemos 66 libros canónicos, que esos sí fueron inspirados, que son la Biblia que tenemos nosotros. Ahora, dentro de esos libros apócrifos, inclusive más que apócrifos, se refiere a que no fueron inspirados por Dios, pero muchos de ellos encierran verdad, historias del pueblo de Israel. Todavía más, la Iglesia Católica los cataloga como deuterocanónicos. Deuterum es después. Por eso el libro de Deuteronomio es después, el pacto que se hizo después. Deuterocanónico, ellos dicen que en ese momento no se reconoció como libros inspirados, pero eventualmente sí los reconocieron ellos. Nosotros la Iglesia Evangélica Cristiana no los reconocemos como un texto inspirado. Pero hay libros muy importantes, por ejemplo, como estuve hablando con el hermano Omar el viernes, como Primera y Segunda de Macabeos. Muy importante que usted lea estos libros. Por eso digo que es una iglesia madura, porque he compartido con varios ancianos y sí hay lectura de estos libros. No lo podemos aplicar como un texto inspirado de Dios, pero sí como una historia verdadera durante esos 400 años que Jehová Dios cayó, lo que pasó durante ese lapso de tiempo. Y ahí está la historia de Israel. Y vamos a estar leyendo hoy el capítulo número 2, para que usted vea, no es texto inspirado, pero fue una historia real. Y cuánto nosotros podemos aprender de estos hombres, los macabeos, los hijos de Matatías, que fueron gente que fueron en contra de pueblos y naciones, como veremos ahorita, que vinieron contra Israel. Ellos se levantaron lo que se llamaba una guerra santa, pero sobre todo defendiendo el nombre de Jehová y lo que es la religión hacia Jehová, para el Viejo Testamento. Con cuán celo, hermano, muy importante, con cuán celo celaban ellos las cosas de Dios. Muchas veces a nosotros nos falta ese celo
por las cosas de nuestro Señor Jesucristo, por las cosas de la iglesia, el compromiso por las cosas del Señor. Y en estos libros de Macabeos podemos ver esa historia allí. La segunda parte, contesté su pregunta, hermana. La hermenéutica es la ciencia que estudia o es el arte que estudia la correcta interpretación de la Biblia. Es una herramienta que tienen los pastores, ministros y maestros bíblicos. La segunda sesión son los 4 carpinteros, del versículo 20 al versículo 21. Son 2 partes también esta sesión. La número 1, presentación de los 4 cuernos, versículo 20, y la explicación de los 4 carpinteros. Nuestra versión Reina Valera 1960, que es el 95% de la Iglesia Cristiana Evangélica, es la traducción que usamos. Dice carpinteros. Cosidoro y Reina Valera, cuando traducen esto del griego al español, ellos vieron que iba a haber construcción, que iba a haber avance, pues determinaron que era carpintero. Pero discutimos la semana pasada que la palabra en hebrea es harasín. Y harasín en español es artesanos. Una ciudad, carpintero trabaja mayormente con la madera, pero en una ciudad también hay metales, hay piedra, como dijo el hermano Jesús, hay barro. Entonces la palabra más correcta, más que nos da una amplitud mayor, es artesanos. Porque los cuernos discutimos que no nos dan detalles de qué animales eran ni qué materiales eran. Y la construcción y estos artesanos o carpinteros primeramente venían para destruir, hacer temblar y derrocar estas naciones que fueron contra el pueblo de Israel. Pero a la misma vez iban a edificar. Por tanto, la edificación de una ciudad tiene que haber tanto carpinteros como herreros, como personas que trabajan en la piedra, en el barro, en muchas áreas. Y ahí discutimos la versión más concreta, por eso estamos haciendo el estudio con 6 versiones de la Biblia, para buscar ese sentido más amplio, que es lo que estamos buscando con este estudio. Ya el pastor llevó todo este estudio y estamos buscando ahora un sentido más amplio, sin repetir cosas que el pastor ya discutió. Por eso traemos varias versiones, por eso digo que esta congregación, una congregación madura. Hay hermanos nuestros, profesores de seminarios, de institutos bíblicos, que si no es Reina Valera, no usan la Biblia. Sin entender que Reina Valera es una versión como otra versión. Hay versiones que sí a veces tergiversan o pensamos nosotros porque no entendemos en el español muchas veces que es traducida y pensamos que están tergiversando. Pero lo más importante, hermano, como siempre digo a los estudiantes y a nuestros hermanos, Dios, el Espíritu Santo, está a cargo de su palabra. No importa qué versión usted use, el Espíritu Santo de Dios, que es el dedo de Dios quien inspiró esta escritura, está en control. Y usted en cualquier versión va a ver allí a Cristo, a su Salvador, el único que lo puede llevar al reino de la luz admirable. Eso es lo más importante. Nosotros usamos Reina Valera 60, pero es bueno ver otras versiones como vamos a estar viendo a continuación. Ahora vamos a ver parte del material que usted tiene, que ese material es bueno para que usted lo estudie en su casa, que es la concordancia versículo a versículo, frase a frase, de estos 4 versículos, de esta visión. Y es muy importante, por ejemplo, cuando en el versículo 18, vemos aquí, hay una frase que dice, después alcé mis ojos. Recordemos, cuando después de esa frase no hay ninguna otra referencia a otro libro, es que corresponde al mismo libro de Zacarías. Por ejemplo, dice 18, después alcé mis ojos. Eso usted lo va a encontrar en el capítulo 2 de Zacarías, versículo 1. También en el capítulo 5, versículo 1. En el versículo 5 y en el versículo 9 de este capítulo. Y aquí vemos después entonces Josué 5:13, Daniel 8:3. Inclusive hay algunos ejemplos, por ejemplo, como Daniel. Usted vea que hay una referencia que dice Daniel 2:37 al 43. Después dice 7:3 al 8, se refiere al mismo libro de Daniel. Mientras no haya otra referencia a otro libro, es que continúan ese mismo libro, que le dio la primera referencia. Hermano, esto es muy importante porque cuando estudiamos esta concordancia es muy poderosa. Porque no se refiere a versículos paralelos o versículos, referencias cruzadas, sino que es el versículo, pero es como si estuviéramos dividiéndolo parte por parte en otras partes de la Biblia para que veamos lo que es la unidad de la palabra de Dios. Y nos da una amplitud, podemos entender mucho más claro. Esto es bueno que lo estudien, no vamos a cubrirlo aquí por falta de tiempo, pero es bueno que usted estudie esto en su casa, porque le va a dar una amplitud todavía cuando vengan estos capítulos que son un poquito más duros de interpretar. Del capítulo específicamente del 9 al 14 de Zacarías, una profecía muy profunda, esto le va a ser de gran ayuda. Por eso estamos entregando este material para cuando el pastor retome la clase, ya usted esté
sólido en esa interpretación y pueda recibir esa enseñanza mucho más fácil y pueda digerir ese entendimiento. Aquí vimos los textos que usamos la semana pasada. Recordamos que buscamos siempre el texto que más se aproxima a lo que estamos estudiando, dependiendo la versión de la Biblia. Por ejemplo, usamos la semana pasada, en el primer texto, Zacarías 1:18, usamos la Biblia de las Américas. Usted también tiene ese papel que se lo hice llegar de las 5 versiones que estamos utilizando en el estudio. Reina Valera 60 no la tienen ahí porque usted tiene su Biblia, que es la Reina Valera 60. Leemos el texto primeramente en Reina Valera 60 y después buscamos dentro del aparato crítico hebreo. Es un aparato, una herramienta que usamos para determinar palabra por palabra, cuál texto es más preciso, cuál se acerca más al hebreo original. Y por eso llegamos a esta determinación. No es porque nos guste más esa versión, sino es que está más cerca al texto hebreo. Eso se llama el aparato crítico del hebreo. Comparamos el hebreo con el español y buscamos palabra por palabra y nos da cuál versión nos puede dar un conocimiento más amplio. Leímos, por ejemplo, en el Zacarías 1:18, dice: después alcé mis ojos y miré, y aquí 4 cuernos. Después leímos Biblia de Jerusalén latinoamericana. Un detalle muy importante. Si usted ve aquí, dice Zacarías 1:18, pero en la versión de Jerusalén dice Zacarías 2:1. Muy importante. En realidad, en el texto hebreo, ese versículo, en lo que es el 18, es el primero del segundo capítulo. En esto, la Biblia de Jerusalén tiene toda la razón. Cuando se hacen las subdivisiones en el hebreo, este versículo 18 que tenemos nosotros en nuestras Biblias, en realidad en el hebreo pertenece al segundo capítulo. El primer versículo, el segundo, por eso que vemos los números que van 1 y 2, el 19 es el 2 del segundo capítulo. Que eso es muy importante saberlo. Cuando usted va a una Biblia hebrea, va a ver que en realidad ahí en esa visión es el segundo capítulo. Eso no nos afecta en nada. Como dijimos, en el primer estudio hablamos que la Biblia se divide en capítulos, versículos, pero en un mismo capítulo hay varios temas y hay unos subtemas que llamamos pericopas. Y depende de la versión que usted use. Por ejemplo, aquí decimos la visión de los caballos, hay otras que dicen la visión de los jinetes. Otra dice la versión de los caballos y los jinetes, son las pericopas. Eso no afecta en nada el texto inspirado, porque eso es un texto que aplicó el que hizo la traducción. Él va leyendo, lee ese párrafo, aquí habla de caballos, pues los caballos. Pero también otro intérprete puede decir, bueno, aquí son los jinetes. Eso no nos afecta en nada lo que es el texto original, el texto inspirado por Dios. Leemos aquí en la traducción viviente, que fue el que usamos, para que veamos lo de los carpinteros. Dice: ¿qué significan estos cuernos? Pregunté al ángel que hablaba conmigo. Él me contestó: estos cuernos representan a las naciones que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Está hablando aquí que los cuernos no es otra cosa que naciones que dispersaron. Discutimos tiempo pretérito en el pasado a Israel. Y discutimos que muchos intérpretes incluyen aquí a Grecia y a Roma. Recordemos una cosa importante: respetamos a esos teólogos que llegan a esa conclusión. Nosotros no la compartimos porque no es consecuente con la Biblia. Porque cuando vemos el contexto histórico, ahora vamos, hermana, a la hermenéutica, el contexto histórico, Grecia aparece en el 333 a.C. Los romanos en el 172, cuando estaban las luchas de los macabeos, que vamos a estar leyendo algo ahorita de los macabeos. Y esta profecía de Zacarías se escribe del 520 al 518. Estamos hablando de una distancia de cerca de 200 años. Y la palabra aquí, aún en el hebreo, aparece en pretérito: dispersaron. O sea, desde Zacarías hacia atrás. Que discutimos que era primeramente Asiria, Egipto, Babilonia y los medo-persas. Media y Persia, esa coalición. Eventualmente después vino Grecia y Roma, que aunque hicieron gran daño, pero no hubo exilio, no hubo cautiverio como estas naciones que sí lo hicieron. Aunque Israel, recordemos, siempre ha tenido enemigos. Un pueblo que ha estado oprimido. Aquí está Israel. Hacia el norte, 3 poderosos imperios: Asiria, Babilonia y Medo-Persa. Hacia el sur, Egipto. Pero ahí no acaba todo, hermano. En sus fronteras, en su entorno, hacia el norte, cercano, no lejano como los imperios, cercanos, los samaritanos.
que son mestizos, fueron asirios o judíos que se unieron con los asirios. Y siempre ha habido guerra hasta el día de hoy. Hasta el tiempo de Jesucristo no hubo una amistad, no hubo una hermandad. Son judíos, pero son mestizos. Y el judío ortodoxo los cataloga como perros. Gente que no vale nada. Y algo muy importante que discutimos en una de las clases, que Jesucristo cuando va a hablar con la samaritana, ella le dice, no, lo que pasa es que ellos creen, los de Jerusalén, que allí solamente hay presencia de Dios, que allí solamente Dios está. Y Jesús, usted puede leerlo ahí en el Evangelio según San Juan, muy claramente en un momento, yo soy judío, yo vine por los judíos, y esa es la casa de Dios, allí está Dios. No quiso decir Jesús que Dios no estaba en Samaria, pero el propósito inicial era Dios venir por lo suyo, que era Israel, el pueblo escogido, mucho antes, aunque como Dios omnisciente, ahí estamos nosotros, la iglesia, los gentiles también para salvación, que lo vamos a ver en la otra visión. Pero tenemos que entender, Pablo habla de esto en la carta a los Romanos, capítulo 11, le dice a los gentiles, no, pero ustedes no se crean la gran cosa, todavía los planes y los propósitos de Dios para con Israel no han cesado, sigue trabajando el Señor con Israel. Y discutimos que ellos esperan el milenio para que se cumpla la promesa, nosotros esperamos el rapto de la iglesia. Nuestra bendita esperanza es el rapto de la iglesia. La bendita esperanza de ellos es el milenio, el estado eterno también, ellos esperan por el estado eterno. Cuando usted lee ahí Daniel 12:2, habla que él espera la resurrección para estar eternamente con su Dios. Está hablando del Viejo Testamento. El libro de Job dice, en mi carne yo he de ver a mi Redentor. En Job, primer libro escrito de la Biblia, aún estaba ya esa revelación de la resurrección y del estado eterno. Algo muy importante. ¿Qué estoy diciendo? De que eran estas naciones, Samaria estaba al norte, que eran mestizos israelitas, pero a su izquierda, hacia el occidente, estaban los filisteos. ¿Se acuerda Goliat, el cabezón Goliat, que vino contra un siervo de Dios y le envió en nombre de Jehová, tú vienes contra mí con espada y jabalina, yo vengo contra ti en el Espíritu de Dios? Amén. Estaban los filisteos hacia el occidente y hacia el oriente estaban los edomitas y los moabitas, que no eran gente tampoco fácil, que esperaban que los judíos cosecharan y venían, le quitaban toda la cosecha, le quitaban sus mujeres, pero algo muy importante, no hubo cautiverio. Eran guerras, eran reyertas que habían, pero no como estos 4 imperios que doblegaron fuertemente al pueblo de Israel. Y eso que hace esta advertencia de estos 4 cuernos que fueron contra Israel, y Jehová Dios iba a levantar 4 carpinteros para que también fueran derrocados. Y a la misma vez discutimos que primer cuerno, Asiria, se levanta contra Israel, a un cautiverio. Usted puede leer eso en Segunda de Reyes capítulo 17. Y algo muy tremendo, hermanos, que esta gente también inculcaron al pueblo de Dios la idolatría. Y usted lee ahí, Segunda de Reyes 17, los versículos finales, dice que estos israelitas mestizos, que son los samaritanos, dice, temían a Jehová, pero también seguían adorando a sus dioses ajenos. Y Dios es un Dios celoso, nuestro Señor es un Señor celosísimo, y no compartirá su gloria con nadie. Por tanto, esta fue el primer cuerno que se levanta, que es Asiria. Entonces se levanta Babilonia. Primeramente se levanta como carpintero para derrocar a Asiria, pero a la misma vez se levanta como cuerno y va contra el pueblo de Dios. Eso lo discutimos en la clase anterior, estoy haciendo de forma de repaso de lo que nos tuvieron. El tercer cuerno, era Egipto. El tercer cuerno es Babilonia, derroca a Egipto, se convierte en un carpintero que derroca a Egipto, pero a la misma vez se levanta como cuerno, que es el tercer cuerno. El cuarto cuerno es el imperio poderoso medo-persa, sube como carpintero, derroca a Babilonia, pero sube como cuerno también, que ese es el cuarto cuerno. Y el cuarto carpintero es eventualmente Grecia, que dijimos que era ese imperio macedonio greco-macedonio, que era una coalición entre Macedonia y Grecia, y entonces derrocan a lo que es los medo-persas. Recordemos que hay una coalición también entre Grecia y Roma. Muchas personas tratan de ver como que Grecia y Roma también son cuernos. Bueno, fueron pueblos que doblegaron mucho al pueblo de Dios, pero recordemos que cuando cae Grecia, se levanta Roma. Políticamente, en cuanto a poder, en cuanto a dominio, era Roma, pero culturalmente, idiomáticamente, literariamente, era Grecia.
El Nuevo Testamento se escribió, discutimos el griego koiné, que aún Roma como poderoso todavía seguía la cultura dominando, la filosofía griega, lo que era la literatura griega. Discutimos que el griego koiné, que se escribe en el Nuevo Testamento, es un lenguaje de la calle para que todo el mundo pudiera entender las Sagradas Escrituras, para que todo el mundo pudiera entender el Nuevo Testamento. Pero este imperio poderoso de Roma, lo vamos a ver más luego. Aquí vemos a Siria en el 722, estas fechas son muy importantes que usted la apunta, pero cuando aparecen, según el calendario que yo le di en la primera clase, ahí usted va a utilizar esa herramienta para llegar a una hermenéutica correcta. Asiria, primer cuerno Asiria en el 722 a.C., caída, entrega de Samaria, derrocamiento y cautiverio de Israel por Asiria. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 17. Recordemos que ya el imperio estaba dividido. Israel estaba dividido entre lo que era el reino del sur, que era Judá, reino del norte, Israel. Y en el 722, el primero que cae es el reino del norte, que es Israel. Cuando hablamos en esta partición, tenemos que estar muy claro qué es Israel y qué es Judá, aunque todo el país es Israel, pero estaba el reino dividido después de Salomón, que era el único que había unificado el reino. Y aquí cae el reino del norte, que es Israel, pero hay una amenaza contra Judá. Ese es el primer cuerno que se levanta. El segundo, aquí vemos el imperio, ese imperio de Asiria, sistemático. Vemos las invasiones. Esto aquí discutimos en una clase que esto es lo que es la capital, Asur. Pero ese Asur, aparte de ser el nombre de su capital, es su Dios, al Dios que ellos les rinden culto, Asur. Comienza esa dominación, entonces invaden lo que es Babilonia, todo el río Tigris, y esta es la segunda invasión. En Asur es la tercera invasión, y son invasiones poderosas, este ejército de Asiria. Aquí vemos, no puedo discutir en detalle, pero vemos las invasiones, que fueron 7 invasiones, movimientos contra el pueblo de Dios. Israel, el derrocamiento de Israel, y también amenazando el reino de Judá, el reino del sur. Aquí vemos otras imágenes sobre ese imperio asirio. Segundo cuerno, Egipto. En el 609 a.C., dice, el faraón Necao sube contra Siria, mata a Josías y toma cautivo para Egipto. Eso usted lo encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 23. Capítulo 17. Todo ese capítulo completo, usted lee eso, es tremendo, hermano. Segunda de Reyes 17. El segundo cuerno es Egipto en el 609, que sube contra Judá. El faraón Necao toma el control de Asiria, ¿sabe? Este cuerno se convierte, es el carpintero, pero también la misma se convierte en cuerno. Va contra Asiria, y este imperio mató a Josías, un rey de Judá. Recordemos para el israelita 3 cosas muy importantes: Jehová Dios, el sacerdote y su rey. Muy celoso. Y faraón Necao mató a Josías. Fue cuando él venía contra Judá, ellos lo ven, él emprende contra ellos, hace frente este rey Josías, y es herido, eventualmente muere, pero es herido y muere. Entonces pone a su hijo Joacim. Vamos a ver ahora esto que discutimos en una de las clases. Josías, dice, muerto por el faraón, Segunda de Reyes 23:9, cuando fue muerto por él. Y entonces él mismo pone como rey, no elegido por Dios, no elegido por el pueblo, sino por él mismo, puesto él a la fuerza, a su hijo Joacás. Pero 3 meses después lo lleva cautivo a Egipto. ¿Sí, hermana? ¿Yeah? Y aquí vemos los tiempos. 11 años. Joacim, que era el hijo de Joacás, 11 años reinó este hombre que está aquí. Joacim, que otra cosa muy importante, él se llamaba Elacín o Elaquín. Pero este emperador, Necao, le cambia el nombre. Le cambia el nombre, que ahí entonces entra lo que es la cultura egipcia en el pueblo de Dios. Y discutimos también sobre Joaquín. Recuerda la maldición que había sobre Joaquín. ¿Por qué estamos hablando todo sobre esta genealogía? Porque esta profecía trata sobre el reino milenial, cuando Jesucristo tome el control. Y es muy importante poder descifrar todas estas cosas para ver que realmente Cristo sí puede tomar ese control del reino milenial. Porque hay muchos teólogos liberales que dicen que es imposible que Jesucristo tome el control en el reino milenial. Aquí vemos en esta montaña es Megiddo, donde fue esa batalla, donde él es herido y eventualmente muere
pero aquí está Camerquis, esta ciudad. Esto es el sur, posiblemente cuando venía ese imperio, esas tropas egiptas para hacer la guerra contra Asiria. Entonces Joasías interviene y ahí es que es muerto, en esta ciudad que está muy cerca de Megido. Esto bíblicamente es muy importante, estas batallas que se llevaron ahí en el monte de Megido. Y aquí vemos el imperio, muy importante. Egipto se apodera de Siria, no Asiria, de Siria. Santa que es el imperio egipto-sirio. Es una coalición, una unión. Por ejemplo, vemos que está dividido, unificado, pero dividido en cuanto a control. El control tenía Siria y Egipto, aunque Egipto era el que tenía todo el control del gobierno. Entonces vemos al tercer cuerno, que es Babilonia, en el 608 antes de Cristo. Nabucodonosor derrota a Egipto y toma cautivo a Joacín, que fue el rey que había puesto el mismo Necao, rey de Judá. También toma todo lo que era de Egipto, o sea, toma el control del imperio. Por tanto, este sube como carpintero, pero también sube como cuerno. Cuando derroca a uno, es el carpintero que Dios usa para derrocar a ese imperio que oprimió, pero a la misma vez se levanta como opresor. Y de los 4 imperios, el más que fue contra el pueblo de Dios fue este pueblo de Babilonia, contra el que el Señor viene duramente contra esta nación. Inculcaron lo que era, cambiaron nombre a los hijos de Dios, oprimieron mucho al pueblo de Dios, y sobre ellos vendrá una tremenda maldición, tremenda matanza sobre esta gente. Recordemos que dentro de esta primera invasión, 608 al 605, se llevan cautivos los primeros israelitas, en los cuales se encuentra Daniel, el profeta Daniel. Recuerde que él no retornó, él siguió porque era a propósito de Dios. Pero veremos después en la tercera visión que muchos no quisieron retornar a Israel. Se sentían muy cómodos con la idolatría, con la vida allá en Babilonia. Muchos habían levantado comercios, negocios y no querían retornar hasta el día de hoy. Recuerde cuando estudiamos con el pastor el libro de Apocalipsis, que hay un llamado a los que todavía quedan allí de israelitas. Son gente que son, en cuanto a sangre, puros judíos, todavía permanecen en Babilonia, lo que es Irak hoy día. Y el Señor los envía a que retornen a Israel por la tremenda matanza que va contra esa nación. Por eso decimos que cuando Pablo dice en el capítulo 11 de Romanos que todo Israel será salvo, bueno, todo Israel que crea en Jesucristo, que ponga su fe en Él. Esto no es automático. Israel es pueblo escogido, pero hay muchos israelitas que serán condenados. Estamos en la iglesia, quizás todos los que estamos aquí no todos somos escogidos, no todos somos siervos de Dios nominal, cristianos nominales, no de corazón, porque vemos que en el reino milenial, al final, Apocalipsis 21 dice que se levantará una grande nación que irá contra Jesucristo. Un reino correcto, perfecto, santo, regirá con vara de hierro las naciones, una paz como nunca experimentada en el mundo, y aún así se levanta una muchedumbre como la arena del mar. Gente que vivieron durante el milenio, estamos hablando del milenio, Cristo reinando físicamente aquí en la tierra, sobre Sion, gente que se rebelan, aún allí se demuestra la maldad que tenemos nosotros. Hoy ayer con mi esposo una canción decía, si no es por la misericordia y la gracia de Dios, nosotros no tenemos nada que aportar a la salvación. Nada. Extendemos una mano desnuda, decimos nosotros los boricuas, una mano pelada, sin nada, desnuda. Extendemos la mano y la gracia de Dios viene sobre nosotros. No tenemos nada que aportar, hermano, y no es esfuerzo tras esfuerzo. El poder nuestro es el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Es el que nos capacita para seguir hacia adelante. Y el Espíritu Santo es un poder que no viene externo y me hace brincar y correr y gritar y hablar. No quiero entrar en muchos detalles. El poder que me da a mí el Espíritu Santo es para vivir primeramente una vida en santidad. Y tener la unción y el poder y ser apologético para hablar de Cristo. Y traer a la gente a los pies de Cristo. Ese es el poder que nos da el Espíritu Santo. De vivir una vida santa dedicada a Él. Las obras que hacemos, la obra que usted haga, hermano, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, el Dios triuno, las preparó de antemano para que usted ande en ellas. Así que no es ni gloria suya. No es ni gloria de nosotros lo que hacemos, es en el poder de Cristo. Por eso que decimos que en esta iglesia, Cristo es Señor. Aquí, Cristo es Señor. Cristo es Señor. Por tanto, que aún así en ese periodo tan tremendo, perfecto,
Hoy día, hermano, yo puedo ver la mano de Dios obrando, no solamente en mi vida, en la vida de mis hermanos, en mi entorno. Yo puedo ver eso. No somos perfectos, pecamos, pero vamos a los pies de Cristo y Él otra vez nos restaura. Pero aún, hermano, en la iglesia, personas viendo las bendiciones, vidas cambiadas, porque ese es el poder. Eso nosotros tenemos que experimentar al mundo, enseñar al mundo, es que Cristo es poderoso para cambiar las vidas. Justificar al impío, un impío como yo. Y reconocemos que no tenemos suficiente amor, no somos suficientemente fieles, pero reconocemos una cosa, que Cristo está hablando de nosotros. Y el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el final. Y esperamos por Él, esa es nuestra esperanza. Pero aún en la iglesia, dice la Biblia que unos serán arrebatados y otros se quedarán. Gente de 20, 30 años en la iglesia, pero que nunca rindieron su corazón, hermano, su orgullo a Cristo. Tremendo, hermano. Estamos buscando aplicación al periodo de la iglesia. Que personas que sirven externamente, pero no de corazón. Hermano, es una oración que usted tiene que hacer diario. Señor, arranca de mí toda esa basura que hay dentro de mí. Arranca de mí el orgullo. Que yo pueda someterme a ti. Y que la gente no me vea a mí, que te vea a ti. Una de las cosas grandes de Juan el Bautista, hermano, Juan el Bautista comenzó a predicar a Cristo, y Cristo, el Cordero de Dios que viene, ese es el que va a salvar, ese es Dios encarnado. Tenía muchos discípulos que le seguían aún al desierto. Oiga esto, hermano, pero cuando vino Jesucristo, aleluya, el Hijo de Dios, ese es el Cordero de Dios que lleva y que quita el pecado del mundo. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Lo dejaron solo, todo el mundo se fue con Cristo. Él levantó su gloria a Dios, eso es lo que yo quería. La gloria es para Él, no para Juan el Bautista. Y esa es la actitud que tenemos que tener, hermano. Hoy día vemos predicadores, pastores que se endiosan, hermano. Que le den gracias a Dios que no estamos en el periodo del Viejo Testamento, porque son fulminados al instante. Que le den gracias a Dios que está en el periodo de la gracia. Que aún así Dios tiene misericordia, porque la carta a los Filipenses, cuando Pablo estaba preso, habían hermanos que estaban predicando por contención. ¿Y sabe lo que dice el Espíritu Santo a través de Pablo? ¿Sabes qué? Yo sé que ellos están predicando por contención, pero al menos Cristo es predicado. Uno por contención, otro lo hacen por amor. Pero lo de ellos viene. Lo de ellos viene, hermano, porque Cristo no respalda mi palabra es basura. Ahora, cuando usted transmite la palabra de Dios, esa palabra es irresistible. La gente me podrá resistir a mí, lo podrá resistir a usted. Pero cuando usted habla en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios, lleno del Espíritu Santo y hablando su palabra, esa palabra es irresistible. En el poder de Dios. Y toda la gloria y la honra es para el siervo. Inútiles somos. Estamos haciendo lo que hemos sido llamados a hacer. Pues continuamos con el tema, hermano. Esto es tremendo, que la palabra de Dios es tremenda, tremenda. A mí me encanta hablar de Dios. Me gusta compartir las cosas del Señor. Aquí vemos el tercer cuerno, pero se convierte en el segundo carpintero. Aquí vemos lo que es no tenemos tiempo para discutir esto, pero las invasiones fueron 2 invasiones. Todo lo que es el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá, y entonces después Egipto. Discutimos en la primera clase que era muy importante estas invasiones, tomar el territorio del río Nilo en ambos extremos, tanto el occidente como el oriente. Esto fue una invasión muy poderosa. Vemos entonces al cuarto cuerno, tercer carpintero, que es Medo-Persa, en el 538 antes de Cristo. Escuche esto, usted búsquelo ahí en Segunda de Crónicas 36, 22 al 33. Dice: Jehová entrega, escuche, Jehová entrega todos los reinos de la tierra a Ciro, rey de los persas, y entonces decreta el retorno de los israelitas a Jerusalén. Es lo que estamos estudiando, esta profecía que comienza Ageo. Recordemos, tenemos que estudiar Ageo para poder entender a Zacarías. En el 538 es que entonces Ciro firma el decreto con Zorobabel para que ellos puedan volver a Israel. Fue en el 538. O sea, ellos derrocan a Babilonia, y entonces cae este decreto para que ellos puedan retornar y hacer la casa a Jehová. Pero, recuerden, todo estaba en manos del Señor. Los reyes de la tierra no mueven un dedo si Jehová Dios no lo permite. Satanás no mueve un dedo, no hace nada si Jehová no se lo permite. Por tanto, ¿a quién temeré?
¿A quién temeremos si estamos guardados en la mano de Dios? Como discutimos, ¿quién se mete con la propiedad de Dios? Usted es propiedad de Dios, usted está sellado con el Espíritu Santo. ¿Quién se mete con usted? Y aun el que se meta, Dios está en control, porque Él lo permite. Y ante la gracia no hay poder que pueda contra el poder de Dios. Aún en la prueba, Dios va a suplir bajo su gracia el poder para que usted pueda sobrepasar esa prueba en su poder, no en el suyo, en su poder. Ese es el problema, que a veces queremos pelear la batalla por nuestros propios méritos. Y es que muchos hijos de Dios caen. Es en el poder de Dios. Por tanto, este Medo-Persa es el tercer carpintero, pero se convierte en el cuarto cuerno. Se doblega mucho al pueblo de Israel. Segunda de Crónicas 36, 22 al 23. 22 al 23, segunda de Crónicas, capítulo 36. Poderosísimo, una coalición entre Media y Persia, una coalición muy poderosa. Aquí vemos el imperio que esta gente formaron: Egipto, Grecia, Macedonia, Lidia, India, tanto como territorio como de África. Era una coalición entre Media y Persia, pero los persas eran los que tomaban el poder. Es como decir, hacer un negocio entre dos personas. Somos dos accionistas, pero yo tengo, o usted tiene la mayor de las acciones, por tanto usted tiene más poder que yo. Así fue este imperio de Medo-Persa. Aquí vemos las invasiones y el exilio del pueblo de Dios. Aquí vemos desde Judá y de Israel, que era Samaria, a Egipto. Discutimos en una de las primeras clases, lugares tan distantes como a 3.000 kilómetros, hermanos. A 3.000 kilómetros fueron doblegados. Y algo muy importante que discutimos con Egipto: Egipto se levanta contra Judá en el 609, pero en el 1570, 800, 900 años atrás, dice en el libro de Éxodo, capítulo 1, capítulo 2, que el pueblo de Israel fue allí a Egipto a trabajar, a buscar bienestar, pero el faraón impuso nuevas reglas que hizo a los israelitas esclavos. Por tanto, este segundo cuerno que se levanta ya anteriormente había doblegado mucho al pueblo de Israel, Egipto, en 1570 a.C. Y aquí vemos lo que son las extradiciones a Siria, lo que es las ciudades medias, pero sobre todo Babilonia, que es donde más llevaron cautivos los israelitas. Y aquí vemos el imperio de Greco-Macedonio, de Grecia unido con Macedonia, muy poderoso, pero algo muy importante, que este imperio nunca fue contra Jerusalén. Fue amenazado Alejandro Magno, pero nunca, dice la Biblia, que él entró allí como si nada, entró en paz a Jerusalén. Que este imperio en realidad, muchas personas piensan que es uno de los cuernos, pero fue un imperio que en cierto sentido hizo daño. El daño que quizás hizo a Siria, los edomitas, como dijimos, los filisteos, pero no un daño tan terrible como estos cuatro cuernos, que sobre todo Babilonia, que destruyó la muralla y destruyó el templo en el 597, y toman todo lo que era sagrado del templo y lo llevan a Babilonia. Una abominación tremenda, terrible. Por eso que Jehová Dios va a caer mucho sobre este pueblo, aunque muchos de ellos, muchos iraquíes hoy día, si se arrepienten, son lavados con la sangre de Cristo, son salvos. Pero tienen que venir a los pies de Cristo, al único que los puede librar de ese castigo que le espera a ellos. Aquí vemos lo que era el imperio greco-macedonio, que se conoce como el imperio griego. Después viene entonces el imperio romano. De todos estos imperios, no en cuanto a poder, sino en cuanto a sistema político, organización, ninguno como el romano. Un imperio con procónsules, provincias, eran provincias distritales y provincias senatoriales, muy organizado. Ese es el imperio que habla Daniel capítulo 7, que se levantará en la gran tribulación. Ese es el imperio en cuanto a sistemas. Recuerda, se levantan 10 naciones, una coalición de 10 naciones, se levanta un pequeño cuerno, que es el anticristo, y derroca a 3 de ellas. Ese sistema diabólico, opresor, engañador, es el que Jesucristo nuestro Señor va a derrocar allí en su segunda venida, para entonces restablecer el reino milenial. Por eso que llegamos a una conclusión de Brown y Fawcett, que son dos teólogos muy reconocidos, que ellos piensan que esta visión es 4 más 1. Esos 4 carpinteros, que eran naciones que se convertían en carpinteros, además en cuernos, pero Jesucristo es el carpintero que va a derrocar todo sistema político humano para establecer allí su reino
político, santo y perfecto y sobre todo justo. Jesucristo nuestro Señor, en el milenio, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que dentro de los 4 cuernos, Roma y Grecia no están como opresores, como cuernos dentro de esta visión, en correcta interpretación de la Biblia. Ahora, algo que 10 minutos que nos quedan quiero discutir. ¿Por qué enfatizamos tanto en lo que es la genealogía de Jesús? ¿Por qué venimos estudiando tanto lo que son las dispensaciones? Porque, hermano, esta profecía de Zacarías se refiere a lo que es el reino mesiánico. Discutimos en la primera clase que esta profecía tenía 2 propósitos. Era un cumplimiento local de ese tiempo, de ese contexto, pero también está señalando sobre todo al reino mesiánico, a la segunda venida de Jesucristo, al restablecimiento. Por eso que estamos discutiendo tanto esto. Y esto es muy importante. Hay una literatura que usted tiene en sus manos para que usted tenga más claro en la defensa lo que es consecuente con la Biblia. Hay una doctrina cristiana evangélica que creen que no hay milenio. No hay milenio. Por tanto, dice que partes de esa profecía ya se cumplieron. Eso no es consecuente con la Biblia. Respetamos su opinión, pero somos apologéticos, defendemos lo que dice la Biblia. Esos son los amilenarismos. Los amilenaristas, ellos no creen que hay milenio, para nada. Vemos aquí la era de la iglesia, ahora, estamos nosotros viendo, la era de la iglesia. Ellos piensan que Apocalipsis 20, del 1 al 6, es ahora. Escuche, ellos piensan que cuando Cristo venga, eso es el rapto y la segunda venida, un mismo evento, imposible, no es consecuente con la Biblia. La Biblia habla de un rapto de la iglesia y habla de una segunda venida para Israel. 2 cosas totalmente distintas. Discutimos que separado mínimo por 7 años, mínimo, que es lo que es la grande tribulación. Ellos no creen tampoco en la gran tribulación. ¿Dónde queda la profecía de Daniel? No de Daniel, de Dios que habló a través de Daniel. Miles y miles de iglesias en esta nación sirven esa doctrina, hermano. Y escuche, aún iglesias bautistas se han colado, han resbalado ahí también. Ellos creen que cuando Cristo venga, escuche, que va a ser el rapto y la segunda venida, ahí va a haber resurrección de los creyentes. Ellos sí creen que nosotros, si Cristo viene ahora, o que estemos vivos, dice Pablo, que seremos transformados. Y los que murieron en Cristo serán resucitados y juntos nos encontraremos. Ellos creen eso. Pero ellos creen que también serán resucitados los no creyentes en la misma resurrección. La Biblia habla de primera resurrección y segunda resurrección. Este tema no podemos profundizarlo mucho, queremos verlo panorámicamente, pero es muy importante que usted estudie eso. Y entonces ahí viene el juicio, inmediatamente cielos nuevos y nueva tierra. Tremendo disparate. Segunda doctrina falsa. Segunda doctrina falsa. Postmilenarismo. Postmilenarismo. Ellos piensan que Cristo viene después del milenio. Creen en el milenio, pero ellos creen que el milenio es lo que estamos viviendo ahora. Y ellos creen que ese 1000 es un número simbólico de muchos años. Por tanto, bíblicamente dice millennium en griego, 1000 años, no dice 2000 ni 3000. Y Cristo murió murió en la cruz y resucitó, Él está vivo. Hace más de 2000 años. Y la iglesia naciente nació el día de Pentecostés, más de 2000 años. Por tanto, esto no aplica a falsa. Ellos creen que este tiempo de la iglesia, y igualmente ellos creen en la resurrección de todos juntos en el mismo evento, y que el rapto y la segunda venida es el mismo evento. Imposible. ¿Qué creemos nosotros? No tanto como iglesia bautista, como evangélicos cristianos, como hijos de Dios. ¿Qué es lo que nuestra congregación, nuestra doctrina apoya? Premilenarismo. Cristo viene antes del milenio y viene antes de la tribulación, que es pretribulacional. Antes de la tribulación. Los hijos de Dios no estamos puestos para ira, dice la segunda carta de Tesalonicenses. Y ninguna condenación hay para los que aman al Señor. Y algo muy importante, hermano, con el amor que usted ama al Señor no es su amor. Es el amor derramado en nuestros corazones que nos hace amarle a Él. Que aún ni en eso tenemos mérito nosotros. Ni aún en eso. Porque la Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno busca a Dios, sino es por la asistencia del Santo Espíritu de Dios. Por tanto,
nosotros creemos que Cristo viene antes del milenio, creemos que viene antes de la tribulación. En este tiempo, periodo de la iglesia, de la gracia, dispensación, muy importante, creemos en las dispensaciones también. Cristo viene. Los que están muertos en Cristo serán resucitados. Y nosotros, yo lo espero, hermano, yo espero a mi Señor vivo, yo espero ser transformado. Ahora tengo una esperanza que si muero en Cristo, será resucitado. Pero yo le espero como Pablo hoy, ahora. Inminente. Pablo cuando escribe la segunda carta, yo espero a Cristo ahora, porque él dice, los que mueren en Cristo serán resucitados. Entonces nosotros, yo ahí, los que vivamos, seremos transformados. Yo también espero ser transformado, hermano. Yo no quiero ver la muerte, yo quiero ser como Enoc. ¿Ah? Pero si llega la muerte, muero en paz, voy en descanso. Presencia ante mi Señor. Amén. Y nos encontraremos todos juntitos allí, nos veremos. Habrá conciencia del que está allí, de que no habrá conciencia del que se quedó. Y yo quiero que mis hijos, y yo sé que ustedes, se vayan conmigo al cielo. Yo quiero que mis padres se vayan conmigo al cielo. Amén. Y por eso que buscamos, hermanos, ejemplo de vida para ellos que no conocen al Señor. Para que veamos que realmente Cristo cambia a las personas. Que Cristo es poderoso y que realmente es un Dios vivo y de poder. ¿Qué sucede? Que aquí los creyentes son arrebatados para estar con Cristo. Hay un juicio ahí, pero no de condenación, es de recompensas. Por eso la primera carta de Corintios 15:58 dice, nuestro trabajo en Cristo, en el Señor, no es en vano. Hay recompensa. Hay recompensa. Ahora, hermano, yo quiero caminar por las obras, y usted también por las obras que Cristo preparó de antemano. No la por la que yo crea que es mejor para mí, la que Él preparó. Hoy día tenemos hermanos, gente gerenciales, ganándose mucho dinero, que ha sido movido por Dios para África como misioneros. Allí están sirviendo. Gente preparada, gente adinerada, están allí sirviéndole, pasando tremendas necesidades, pero están haciendo la obra que Cristo dijo que ellos hicieran. Están obedeciendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir, obedecer la palabra de Dios. Ahora, ellos van a ser, seremos nosotros, encontramos una nube, y mínimo, decimos mínimo, porque la Biblia es muy clara con esta fecha de 7 años de tribulación. No sabemos, la Biblia guarda silencio si eso comenzará inmediatamente después del rapto. Yo creo que no. Tomará un tiempo lo que se levante ese gobierno. Ya el ambiente se está preparando. Pero antes de ese tiempo tan terrible, conocido, no conocido antes en la tierra, nosotros seremos arrebatados de aquí, de esta tierra. Y esa es nuestra bendita esperanza. Entonces, después de esos 7 años, de esa grande tribulación, viene Cristo en su segunda venida. Son dos eventos muy diferentes, distintos. Su segunda venida viene con todos sus santos. Eso todos sus santos incluye a los ángeles y a usted y a mí que nos fuimos en rapto. Tremendo. Entonces aquí, según Daniel 12:2, en esa segunda venida, entonces que serán resucitados los santos del Viejo Testamento. La resurrección primera es para nosotros, la iglesia. La segunda venida, que Él venga, va a haber una resurrección de los santos del Viejo Testamento y los que fueron decapitados por Cristo en el periodo de la tribulación. Muy importante, ahí van a ser resucitados para que ellos entonces entren al milenio y al estado eterno. Entonces están los 1000 años, que son 1000 años literales, según Apocalipsis 20, dice que Satanás al comienzo de aquí será atado por 1000 años. Y que la bestia y el falso profeta serán echados al infierno. Escuche, hermano, según el texto bíblico, según la Biblia, el infierno ahora mismo no hay nadie. Satanás y los demonios están sueltos buscando, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y los que murieron impíamente están en un lugar de martirio, pero no es el infierno final que está hablando aquí Apocalipsis 20. Antes no, Satanás está caminando alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Después de ese milenio, de esos 1000 años, dice que será soltado por una brevedad de tiempo Satanás, y ahí irá la grande revelación esa contra Jesucristo y su reinado mesiánico. Y entonces ahí nosotros entendemos que es la gran matanza, que viene entonces el juicio final, resurrección de los no creyentes de todos los tiempos, del periodo de la tribulación, del periodo de la iglesia y del periodo del Antiguo Testamento. Todo dice que el mar devolverá a sus muertos. ¿Para qué? Presentarse allí al justo juicio de Dios. Por tanto, el que se presenta este juicio final está allí porque es perdido. Él está allí para que Dios es justo, hermano. Justo juicio. Para que vean que van a recibir lo que merecían.
El que se levante esta resurrección, ninguno será salvo. Está levantando ahí para que vea la sentencia, para que escuche su sentencia y entonces será atormentado. Hermano, lo terrible del infierno, la gente habla que el fuego, lo más terrible del infierno es la separación de Dios, eternamente. Porque usted como hijo de Dios, aunque su familia no le sirva, como usted está en esa casa y usted es un hijo de Dios, sus oraciones son escuchadas por su Dios. Y fortalece, inclusive la gracia de Dios cobija a esas personas. No estoy hablando de salvación. Dios tiene misericordia porque son familiares suyos. Si hoy día sacamos a la iglesia universal, verdadera, de Jesucristo, de esta nación, no del mundo, de esta nación. Si sacamos a todos los cristianos verdaderos de esta nación, tremenda desastre de esta nación, hermano. Esta nación es un desastre actualmente, pero hay misericordia porque habemos hijos de Dios que intercedemos por esta nación, por los presidentes y por las condiciones. Bueno, recuerde una cosa, que aún en el milenio nacerán niños. Y esos niños tendrán libre voluntad para aceptar a Cristo o no aceptarlo. Por eso que se levanta esa gran nación al final. Cuando viene Cristo en su segunda venida, Mateo 24 dice que unos serán tomados y unos serán dejados. Y muchos pastores evangélicos tergiversan esto tremendo. El que es tomado es para juicio, porque Lucas 21 dice, le pregunta a uno de los apóstoles, Señor, ¿y dónde están sus cuerpos? Dice, donde vea los buitres, ahí están sus cuerpos muertos. Ahora, el que es dejado es para que entre el milenio, está en la tierra. El milenio es en la tierra todavía, hermano. No está hablando de la Jerusalén celestial, está hablando de lo que es el Canaán terrenal que ellos esperan. Entraron judíos y gentiles que alcanzaron salvación durante la tribulación. Pero esos gentiles seguirán procreando hijos, nacerán niños. Y esos niños o aceptan a Cristo, ese reino perfecto, o no lo aceptan. Muchos de ellos se someten porque dice la palabra que Jesucristo regirá con vara de hierro a las naciones. Se someterán eternamente. Si estamos hablando de Dios mismo gobernando el mundo, personalmente, pero es eternamente, pero no de corazón. El Señor no sabe eso. El Señor sabe quién está sirviendo de corazón hoy día. El Señor sabe si usted le sirve de corazón o no. Ahora, muchos de ellos no aceptarán a Jesucristo de corazón y se levantarán al final de ese periodo del milenio, cuando se levanta Satanás, que es soltado por una brevedad de tiempo y levanta esa gran multitud para ir en contra del Señor. ¿Cree usted, hermano, que habría en esa época una economía diferente, un estado político diferente, Totalmente. Jesucristo, algo que nunca hemos experimentado. Por eso le digo que es increíble, cosas que nadie ha experimentado nunca, y aún así habrán rebeldes. Aún así habrán rebeldes. Por tanto, hermano, dele gracias a Dios que usted ha sido tocado por el Espíritu Santo, ha sido asistido, aunque cuando andamos con nuestros delitos de pecado fuimos asistidos y pudimos venir a los pies de Cristo. Por Él, por su poder, por su gracia, no por nuestro. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Levantar mano santa y servir a un Dios que nos ha amado tanto. Sí, hermano, para terminar. Imperios. Mire, todas las naciones, aún esta nación ha abandonado a Israel. Y por eso es la situación que estamos pasando aquí. Todas las naciones están contra ese pueblo de Dios, Israel. Pero Dios está con ellos. Dice la palabra que aún escogerá a Israel. Bueno, fue el primero básicamente. Éxodo capítulo 2, Moisés. Y por eso muchas personas piensan que Grecia está incluido, porque también habla de Grecia en Daniel 7, también, porque son naciones que afectaron mucho a Israel. Hermano, nos pasamos por 5 minutos, muy interesante, gracias, seguimos el próximo domingo. Nos ponemos de pie para orar.
Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, mi Señor, en acciones de gracias por tu amor, por tu infinita misericordia, Padre Santo y Padre de la Gloria. Gracias porque tú permites que nos reunamos aquí, Padre Santo, para estar en comunión contigo, pero también para estar en comunión con nuestros hermanos, Padre Santo. También te damos gracias por otras iglesias, otros hermanos nuestros, Padre, hijos tuyos, que en esta hora te rinden culto a ti, Padre Santo. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das día a día, pero sobre todo, Padre, gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por ser asistido por ti, Espíritu Santo, para llevarnos a Dios. Gracias por la salvación y gracias por el regalo inmerecido de la vida eterna, mi Señor. Ayúdanos a servirte en espíritu y en verdad, Padre Santo. Que no sea algo externo, Padre, que sea algo de corazón, Padre, que nos entreguemos a ti, dejarnos llevar por la guianza de tu Santo Espíritu, Padre. Y que no nos fijemos en otra cosa, sino en tu palabra, Padre, que tú has escrito para que nosotros vivamos conforme a ella, que es tu voluntad y propósito, Padre. En esta hora te presento el culto de la tarde, Padre, para que tú sigas en control de todas las actividades que se llevarán a cabo en este lugar. Sigue, Padre, ungiendo, bendiciendo a nuestro pastor Asael González, para que siga exponiendo la palabra en unción y poder, Padre, para que siga edificando a este rebaño, Padre Santo. Dale inteligencia santa, sabiduría de lo alto a este varón, Padre Santo, que tú has escogido para dirigir este rebaño, Padre. Bendice a cada hombre, mujer, joven y niño, Padre, que en esta hora estamos aquí rindiendo culto a ti, Padre. Te damos gracias, Padre, y prepáranos para estar esta semana, Padre, para estar en tu visión, Padre Santo, en tus propósitos. Y ayúdanos, Padre, a siempre estar esperando por ti, que tú vienes de los cielos, por nosotros que somos la iglesia. Te damos gracias, Padre, y pedimos todas estas cosas, creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.